La neurociencia y el desarrollo del ser interno. Generalmente, y sabiendo que los hechos más importantes de nuestra vida vienen programados, vamos a decirlo así entre comillas, y aceptados por nosotros mismos antes de renacer, son pocas las veces que a lo largo de la vida nos esforzamos consciente y voluntariamente para crear algo nuevo en nuestra vida. Desde que nacemos, basándonos en todo lo que nos rodea y según las relaciones y experiencias que hayamos tenido, nos habituamos a pensar, a sentir y a expresarnos de una manera automática y monótona. Esto es crear nuestra propia realidad y mientras sigamos actuando así, crearemos las mismas circunstancias y pensaremos y sentiremos más o menos igual que siempre, condicionándonos a nosotros mismos una y otra vez por medio de esa repetitiva forma de vivir. Tenemos la mala costumbre de implicarnos en los problemas y hacerlos más grandes por el hecho de pensar en ellos y de sentir sus emociones como respuesta. Para dejar ese hábito hay que pensar más allá de las circunstancias de siempre. Hay que vivir en una nueva línea de tiempo y sobre todo ir más allá de nuestros habituales sentimientos y emociones, nuestra forma de pensar monótona y diaria. Así podremos idealizar un nuevo yo. Es la única manera. La forma en que hemos llegado a ser como somos es más o menos así. Si todo lo que hemos conseguido ser, me refiero a la forma de pensar, no a nuestras emociones, que siempre son similares, nuestros deseos, nuestros hábitos, etc., ¿no? Si todo lo que hemos conseguido ser, gracias a las experiencias y a las circunstancias que hemos vivido, lo tenemos en el cerebro a modo de una base de datos, llamémosle subconsciente, memoria, como queramos llamarle, significa que ante cualquier estímulo o impacto externo, siempre vamos a responder de la misma manera porque estaremos activando las mismas redes o agrupaciones de neuronas y las comunicaciones entre ellas, claro. Así es que podríamos decir que lo interno se refleja y crea lo externo. O sea, las mismas respuestas y expresiones ante los mismos hechos, los mismos problemas y ante las mismas circunstancias. Es siempre más o menos igual. Y lo externo, pues bueno, siempre recibirá la misma respuesta de lo guardado en lo interno, impulsándonos entonces a actuar según lo que ya conocemos, según lo experimentado, según lo guardado. Es siempre más o menos igual, como decía antes. Por consiguiente, podríamos decir que son los recuerdos y lo guardado en el cerebro lo que nos recuerda que debemos expresarnos y que debemos actuar en la misma forma. Lo que tenemos en ese procesador llamado cerebro representa quiénes creemos ser en relación al mundo que nos rodea, como resultado de toda nuestra vida hasta ahora, claro. Sobre todo porque nos identificamos con él. Es por esto que podríamos asegurar que en cada momento estamos creando las mismas circunstancias del pasado y que cada mañana nuestro cerebro se conecta a su realidad para crear el mismo estado de conciencia de forma automática. Sabemos que un hecho externo puede estimular una emoción y ésta, a su vez, puede estimular un pensamiento. Pero la base de las expresiones y de las actuaciones del hombre es el pensamiento. Por tanto, es la mente la que nos ha creado tal y como creemos ser. Está en la mente o en lo relacionado con la mente si nos queremos quedar en ese aspecto de subconsciente, memoria, etc. Si cada vez que pensamos seguimos activando automáticamente las mismas células nerviosas,
nada cambiará en nuestra base de datos ni en nuestra personalidad, porque estamos configurando constantemente al cerebro de esa forma. Estoy hablando en el lenguaje de los ordenadores y de la informática, la configuración, etc. El resultado de todo esto es que los mismos sentimientos y emociones se han compenetrado tanto con la forma de pensar que han creado una identidad que rechaza totalmente cualquier cambio que el hombre quiera hacer, que la persona quiera hacer. Cualquier aspirante espiritual sabe que no es fácil cambiar esta identidad, esta personalidad, y que para cambiarla debe hacerse desde adentro. Desde adentro me refiero poniéndonos en el puesto del yo y observando, por tanto, nuestras emociones, nuestros sentimientos a nuestra mente para ver cómo piensa, etc. Cuando piensa sola. Cuando nuestra manera de sentir y de ver lo que llega a nosotros se convierte en nuestra manera de pensar, es muy difícil que cambiemos esos esquemas o programas del cerebro. Por tanto, cambiar es pensar de una forma diferente a la de cómo nos sentimos normalmente. Es ir más allá de los sentimientos y emociones que nos dominan y que hacen que nos comportemos de una forma casi automática. Generalmente estamos condicionados por hechos que quedaron especialmente grabados. Un acto que nos acomplejó puede volver a repetirse y acomplejarnos cada vez más según se presente en otras circunstancias iguales o similares. Cada vez que se presenta una circunstancia donde nos podamos acomplejarnos, donde nos acomplejemos, es fácil que lo hagamos, porque esa experiencia del pasado tiene una gran carga emocional que hará que se activen en el cerebro las mismas conexiones y secuencias entre las neuronas. Esto, a su vez, consolida más aún esos circuitos de neuronas, haciendo que la persona piense igual que lo hizo en otras ocasiones, originándose así, otra vez, las mismas emociones relacionadas con el complejo gracias a las sustancias químicas del cerebro y del cuerpo. Y esto que estoy hablando no es invención mía, esto es un conocimiento actual de la neurociencia. Cuando memorizamos ciertas reacciones emocionales, recuerdos asociativos, hábitos, etc., es como si hubiéramos creado toda una serie de programas subconscientes que se hacen automáticos. La repetición de esos programas hace que el cuerpo se habitúe a esos estados emocionales, haciendo que sigamos sintiendo, pensando y expresándonos de la misma forma, como si el cuerpo fuera la mente. Así, cuando experimentamos un pensamiento o emoción, el cuerpo funciona de forma automática, sin que nosotros seamos conscientes de ello la mayoría de las veces. Actualmente, y en la mayoría de los casos, el hombre utiliza un 10% o quizás menos de la mente consciente para pensar voluntaria y conscientemente. Por consiguiente, un 90% es utilizado por la mente automatizada que llamamos subconsciente. Por poner un ejemplo, la mecanografía. El experto puede comprobar que en la mecanografía los dedos ya no necesitan ser guiados por la mente. Están automatizados. Es como si el subconsciente les guiara. Y es que incluso si queremos guiar cada pulsación voluntariamente en cada presión, nos cuesta. Es más fácil el automatismo que hemos adquirido con esa práctica. Está grabado ahí, en ese procesador, en esa memoria, y las neuronas tienen las mismas conexiones, se ha ido fortaleciendo, y ya es automático todo. Cuando cuerpo y mente están tan compenetrados,
reflejando el hombre ese 90% dominante de ese subconsciente en el cuerpo, es cuando formamos y nos sentimos un ser. Pero en este caso, un ser automatizado en un 90% del tiempo. El hecho de que ese 10% no sea consciente de lo que piensa, siente o hace el hombre demuestra que se vive en la inconsciencia y que nos dejamos llevar por las emociones y por los hábitos principalmente. Cuando ocurre esto, la mente queda en un segundo plano, o sea, como dormida. No somos conscientes normalmente de todo este proceso, claro. Queda como dormida mientras que es el cuerpo el que actúa de acuerdo a las emociones memorizadas. O sea que el 90% de la mente subconsciente es la que dirige la actividad con sus programas automáticos respondiendo a cualquier pensamiento casual o estímulo fortuito. Está claro que si queremos ser conscientes de lo que pensamos y sentimos, debemos olvidar todos esos arquetipos mentales y emocionales automáticos para crear nuevas pautas que transformen los circuitos y agrupaciones de neuronas en el cerebro. Basándonos en quienes queremos ser, debemos entrenar al cuerpo desde una nueva mente y un nuevo enfoque para que trabajen al unísono. O sea, una persona que tiene un ideal de formarse él mismo con un nuevo carácter, con nuevos ideales, etcétera, tiene que comenzar por intentar memorizarlos, tenerlos siempre presente e intentar practicarlos. Entonces irá anulando poco a poco lo que tiene grabado que es contrario. Irá creando conexiones nuevas en el cerebro, agrupaciones de neuronas nuevas al respecto. Cuando una persona lleva años pensando que es de tal o de cual forma, es como decir que ha creado tantas sustancias químicas sobre ese sentimiento o esa emoción que los receptores de las células tienen unos receptores que son muy importantes en todo esto, entonces se adaptan y procesan cada vez mejor esta expresión del carácter. Cuando comenzamos a crear un defecto, aún involuntariamente, puede ser que, al darnos cuenta, nos sintamos molestos con nosotros mismos. Por ejemplo, una persona se está convirtiendo progresivamente en irascible. Pues bien, en ese caso, pero si estamos comprobando eso y no ponemos medios, entonces el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, continuará creando las sustancias correspondientes a las emociones que, según lo que percibamos en cualquier momento, sean estimuladas por el pensamiento en el cerebro. Si esto no se evita, llega un momento en que el cuerpo se adapta tanto que actúa automáticamente ante cualquier hecho que no esté de acuerdo con el carácter que hemos creado, manifestando así cada vez más entonces la irascibilidad. Está claro que para cortar radicalmente esta cadena o secuencia es necesario usar la voluntad y la mente de una forma consciente, voluntaria y consciente. Así se dejarán de crear las moléculas emocionales que alimentan a las células del cerebro. Cuando uno crea un mal hábito o vicio o un defecto y lo practica tan a menudo que los sentimientos o las emociones actúan tan automáticamente que parecen el yo, la mente entonces se debilita y actúa cada vez menos. Esto significa que cada vez que recordamos emocionalmente lo que registramos en el pasado, estamos viviendo en ese pasado. Por eso se dice que el hombre se apega a los deseos y a las emociones y que le cuesta mucho crear un mejor futuro. Inconscientemente nos hacemos unos adictos de lo conocido y experimentado, o sea, del pasado, porque nuestro cuerpo se ha habituado a lo fácil y a lo cómodo.
y por eso mismo no le gusta que le obliguen a expresarse de una forma diferente. Así es que, si estamos recordando siempre las mismas emociones relacionadas con hechos del pasado, es difícil que originemos causas nuevas, que cambiemos ese carácter, esa personalidad, esos hábitos. Siguiendo el ejemplo de la persona irascible, cuando alguien comienza a regenerar su carácter por medio de un trabajo interno como este, se dará cuenta de que ya tenía una adicción y que a la mínima de nada manifestaba ese carácter irascible. Es cuando decimos, qué mal genio tiene este hombre, qué carácter tiene. Pero bueno, esta persona también comprobará que, aunque haya resistencia por parte del cuerpo emocional, que sigue queriendo manifestarse así, surge cierta inquietud en el cuerpo. Esto ocurre porque las células ya no reciben esas vibraciones emocionales irascibles que la mente creaba en el cerebro. Algo está cambiando en el cuerpo emocional porque una nueva mente, vamos a decirlo así, una mente que creamos, una mente que piensa de otra manera, nueva, está originando pensamientos y deseos más elevados que son contrarios precisamente a esa irascibilidad. Es más, el simple hecho de pensar que ya no deseamos ser irascibles cambia los estímulos que creaban las sustancias que alimentaban las células. Entonces, los receptores de las células cambiarán para hacer lo mismo con las sustancias químicas y así crear sustancias químicas nuevas que estamos intentando crear con las nuevas ideas, con la nueva forma de pensar, de sentir, de actuar. Y bueno, pues así es crear un nuevo orden químico que es contrario a la irascibilidad. Esto es la lucha interna del aspirante espiritual que desea quitarse un defecto de su carácter. Los pensamientos se oponen al hábito emocional, sentimental o de deseo. Pero si estos vencen a la mente, el cuerpo seguirá manifestando el defecto del carácter. Por eso es tan necesario crear pensamientos nuevos que estimulen sentimientos y emociones positivas, nuevas y positivas. El cuerpo emocional y la mente tienen que estar en sintonía y trabajar juntos por un nuevo ideal que vaya más allá del carácter habitual. Para cambiar hay que hacer que el cuerpo olvide, o sea, deje de practicar o expresar, esas vibraciones emocionales que se han convertido en carácter e identidad. Cuando algo no se practica, se olvida. Esta es la manera en que lo que perciben los sentidos forman el carácter. Es de la siguiente manera, más o menos. La información llega al cerebro donde se recrea el hecho percibido gracias a las redes y conexiones que existen entre los grupos y zonas neuronales del cerebro. Esto hace que se originen las correspondientes emociones en el cuerpo emocional, las cuales alcanzan a las células en forma de sustancias químicas, llamadas hormonas y neuropéptidos. Como esto produce un cambio interno contrario a lo que éramos hasta ese momento, nos identificamos con él y lo grabamos como causa de ese cambio. Es decir, lo memorizamos. De esta forma se registra algo nuevo en el cerebro, pero también químicamente en el cuerpo por medio de las nuevas sustancias emocionales que llegan a los receptores celulares. Como en este caso el cambio surge como deseo de ser mejor, se recuerda como algo positivo que causó armonía entre el cuerpo y la mente. Son los recuerdos los que moldean el mundo interno.
Nosotros aprendemos a pensar y a sentir de la misma forma por medio del cerebro, que es donde se refleja lo externo y la mente, o sea, las experiencias, relaciones, conocimientos, etc. Son las redes y las conexiones que hay entre las neuronas o células nerviosas del cerebro las que se encargan de todo ello. Nuestro mundo o realidad personal se forma por medio de la repetición de una serie de emociones y pensamientos. Y por eso, cuando estamos tan acomodados a vivir en esa realidad, nos cuesta tanto tener la mente ocupada en estudios o en cosas nuevas, en hechos nuevos. Cuando más reaccionamos de la misma forma a lo externo, más fuertes se hacen las redes de neuronas y más real nos parece la realidad o mundo que hemos creado en el cerebro. De aquí que nos acostumbremos a ver las cosas y a pensar siempre igual, ya que la mente ve en el cerebro, hay que tenerlo claro, la mente no es física. Pues bien, ya que la mente se hace una y se identifica con lo exterior, con lo que llega. Pero, como hemos visto, también ocurre lo mismo con las emociones. Cuando una y otra vez pensamos en problemas, coloreamos nuestra vida con el color y las emociones de ese problema. O sea, creamos un problema que nos domina y nos expresamos mental y emocionalmente a través de él. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que ya no somos el yo que controla su destino y que nos hemos convertido en el efecto de esas circunstancias externas o problema. El problema del hombre es que sus actitudes han hecho que el cuerpo actúe como una mente subconsciente por haber memorizado toda una serie de actitudes, hábitos, recuerdos, creencias, etc. Esas actitudes que todos llevamos dentro como si fueran programas son las que nos hacen actuar inconsciente y automáticamente y las que recuerdan el estado emocional en cada momento, mejor incluso que la mente. Cuando somos conscientes de esto y nos esforzamos en cambiar hacia algo superior, es cuando despertamos de esa vida irreal para dirigir nuestra mente, digo mente, imaginación, palabras, deseos y acciones, claro, para dirigirlos hacia donde queremos. Pero en cuanto nos descuidamos y nos dejamos llevar por ese 90% de inconsciencia, por ejemplo, una discusión con otra persona donde nos descontrolamos, pues bien, entonces en cuanto nos descuidamos, ese 90% de inconsciencia, volvemos a estar en ese mundo irreal de ensueños, por decirlo así. No somos nosotros el verdadero yo en su mundo real. O sea que si queremos ser verdaderamente el yo consciente que deberíamos ser, debemos de dejar ser el de siempre y actuar voluntaria y conscientemente, trabajando sobre nuevos ideales, nuevos hábitos, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar. Voy a poner un ejemplo. Si vamos en el autobús y vemos unas personas con unas determinadas características que nos causan un sentimiento de rechazo, y normalmente siempre hacemos eso, pues de lo que se trata es de cambiar, es de buscar algo positivo en ellos y estimular el sentimiento positivo de atracción. Pensemos en hermanos en espíritu, en personas que están evolucionando y aprendiendo, etc. Eso es una manera de cambiar las conexiones que hay entre las células, entre las neuronas, y crear agrupaciones nuevas, porque estamos creando algo nuevo. Esto debería ser preocupante para todos, pero más aún para los que aspiran a transformar su personalidad para ser más auténticos y más libres. Lo que estamos hablando aquí, saber cómo funciona todo este mecanismo, cómo nos hemos creado todos esos defectos que no nos hemos creado, porque nacemos sin defecto por lo general,
Podemos traer alguna cosa que se puede transformar en defecto con el paso de los años. Podemos traer alguna tendencia, pero no lo creamos aquí. Son muchas las personas que intelectualmente se sienten libres. Incluso los que procuran pensar siempre positivamente dicen que van por el buen camino. Pero no es suficiente porque ¿de qué sirve desear ser feliz o intentar ser mentalmente positivo si el cuerpo sigue sintiendo y respondiendo negativamente? Hasta que no transformemos ese automatismo negativo que expresamos, no conseguiremos lo deseado, lo que queremos. Cuando una persona trabaja con una misma máquina todos los días, llega un momento en que sus manos actúan sin necesidad de que sean dirigidas consciente y voluntariamente por el yo. Digamos que actúan por su cuenta y que, mientras tanto, el yo está fuera de lugar, está dormido. Porque las manos están actuando automáticamente, la mente incluso puede estar pensando por sí misma y nosotros, como verdaderos yo, no nos enteramos de nada. Pues bien, eso es lo que solemos hacer todos a lo largo de nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en muchísimos momentos del día. Y eso nos debería llevar a admitir que son pocos los momentos en que pensamos, sentimos y actuamos plenamente conscientes. Este automatismo inconsciente para el yo es el que crea la personalidad expresada a su vez por medio de las emociones. Y cuando se expresan emociones negativas del pasado una y otra vez durante mucho tiempo, creamos los rasgos de una personalidad negativa para el presente y para el futuro por medio del karma. Es evidente que si queremos vencer este problema debemos cambiar la personalidad automática con sus correspondientes emociones memorizadas, o dicho de otra forma, debemos dejar de vivir en el pasado. No solo hay que dejar de pensar y sentir como el yo de siempre, sino que debemos intentar vivir plenamente atento a lo que hacemos, a lo que nos rodea y a lo interno para así poder actuar como un nuevo yo más allá de la personalidad, más allá de lo que normalmente decimos carácter. Siendo plenamente consciente en cada hora, en cada momento, estamos tan centrados en ese momento que nos olvidamos del tiempo y del espacio. Y es ahí, en ese vacío personal, cuando debemos ver al mundo y a los demás como algo superior y positivo donde podemos autoprogramarnos para el futuro, visualizando los hechos como si ya los estuviéramos viviendo. Esta manera de cortar con el pasado es la que configura de nuevo las conexiones y redes de neuronas en el cerebro. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Pues en dejar de vivir en los problemas, en las preocupaciones y en las obsesiones del pasado, entre otras cosas, claro, para crear mental y emocionalmente una nueva y más elevada personalidad futura. La neurociencia ya ha demostrado que por el hecho de imaginar repetidamente que estamos haciendo algo o que nuestro carácter es de tal forma, los circuitos y las conexiones del cerebro cambian como si ya se estuviera produciendo lo que estamos imaginando. Luego entonces, ¿no podríamos adelantarnos y programar una personalidad y un medio ambiente en general diferente del automatismo que hemos tenido hasta ahora? El cerebro no distingue lo que le llega del exterior de lo que nosotros deseamos imaginar, y por eso lo hace, para él, lo hace real, en sus zonas y redes. Así es que una vez que tenemos claro que queremos ser como persona, por ejemplo, una persona cariñosa, simpática, servicial, compasiva, etc., una vez que tenemos claro eso, debemos, primero, comenzar a visualizar o imaginar cada mañana como si lo estuviéramos viviendo las circunstancias y relaciones donde queremos ser diferentes.
Segundo, estar plenamente atentos y conscientes durante el día para intentar actuar y vernos como deseamos, o sea, como hemos imaginado y como queremos ser. Ahí tiene que estar la voluntad y la conciencia en cada momento, en cada hora. Y tercero y último, hacer cada noche una visión retrospectiva del día para ver dónde hemos fallado, donde no hemos actuado como hemos imaginado por la mañana y como deseamos, y luego imaginar cómo debemos actuar en una próxima ocasión. Recordemos, cuando estamos plena y conscientemente atentos a lo que pensamos, sentimos y expresamos como colaboración complementaria de la repetida visualización de la futura personalidad, el cerebro cambia como si ya se estuvieran produciendo esos hechos. Cuando pensamos e imaginamos repetidamente algo, excluyendo todo lo demás, llega un momento en que el pensamiento se convierte en experiencia. A esto lo podríamos llamar instalar una nueva configuración en las neuronas del cerebro. Un pensamiento no es solo una vibración electromagnética que puede afectar a la mente de otros y que puede estimular emociones, sino que también crea en el cerebro una reacción bioquímica que genera unos neurotransmisores que después son enviados al cuerpo para que éste responda de acuerdo a lo que se está pensando. Esta es la labor que hacen los neuropéptidos y las hormonas que hemos mencionado ya relacionadas con las emociones. Apliquemos esto a una persona que se va de vacaciones al lugar que tanto ha deseado. Si comienza por imaginar y a visualizarse a sí misma pasándoselo lo mejor posible, disfrutando, lo que estará haciendo es activar unos neurotransmisores que afectan a una determinada zona del cerebro para que se creen las imágenes. Eso es lo que está haciendo cuando imagina todas esas cosas donde se lo va a pasar bomba. Como efecto de la acción de los neurotransmisores, se liberan cierta cantidad de neuropéptidos en el torrente sanguíneo para que el cuerpo produzca hormonas de acuerdo al pensamiento. Y esto, a su vez, se reflejará como emociones de alegría, de felicidad, de diversión, pareciendo así que la persona está viviendo ya las vacaciones. Esto es ni más ni menos que cuando nos ponemos a imaginar pues algo que nos hace felices y en ese momento sentimos esa felicidad. Pues ese mecanismo es todo lo que estoy hablando aquí de neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera. El fin es que la persona sienta lo mismo que está pensando para luego pensar en lo que siente. Así, mente y cuerpo están en sintonía, creando un mismo estado de conciencia creador. Por estos motivos solemos decir si nos encontramos bien o mal de acuerdo a lo que sentimos y a lo que pensamos. Por estos conocimientos deberíamos procurar crear, por tanto, pensamientos positivos y rechazar los negativos. Sin embargo, también, por nuestras repeticiones inconscientes e irrazonadas, tenemos hábitos y caracteres negativos y automáticos que impiden que veamos la realidad desde un estado de conciencia más despiertos. Cuando actuamos correctamente es la mente la que domina el cuerpo, pero cuando estamos dormidos, entre comillas, es cuando el cuerpo actúa y piensa imponiéndose sobre la mente. Y es cuando la mente queda a un lado. Solo haciendo uso de la voluntad como yo o alma, podremos imponer la razón sobre las emociones y sobre la mente subconsciente que crea el automatismo corporal.